Dar las gracias a Antonio González Moreno Navarro. Creo que con decir su nombre para mí es emoción y honor, todo el agradecimiento y tenerle en esta casa. Y él os va a decir lo que hace actualmente y lo que ha hecho, aunque sea un resumen pequeñísimo. Gracias, Antonio. Bueno. Buenos días a todos. Bien, ante todo mi agradecimiento a Luis de Villanueva y Susana Mora por haberme invitado a participar en este seminario. Yo soy arquitecto, he dirigido el servicio de monumentos más antiguo de España durante 27 años y ahora estoy en la presidencia, junto al presidente de la Diputación, llevando temas de patrimonio monumental, pero sigo en activo en la Diputación de Barcelona. Bien, yo he preparado, a petición de Susana, me dijo que hablara de Gaudí, obras de Gaudí en Barcelona, y he preparado una presentación. Tiene una introducción que os voy a leer, relativamente corta, pero que me gustaría leerla para no perderme, y después la presentación de dos obras. Y voy a empezar, si consigo... Bien. Restaurar obras de Antoni Gaudí es hoy en Cataluña uno de los ejercicios más arriesgados que puede asumir un arquitecto. No por todo lo relacionado con el código técnico, que eso ocurre en cualquier caso, sino por cuanto rodea la figura del maestro. Santo indiscutible para unos, para otros símbolo patriótico comparable con Montserrat, el pan con tomate o el Barça, y para todos una segura fuente de ingresos por turismo. El caso es que cuanto se hace en la obra de Gaudí genera todo tipo de reticencias, especialmente entre los arquitectos y también historiadores o diletantes, que a pesar de todo ya quisieran para sí y en exclusiva esos riesgos. Hay que tener muchos amigos entre periodistas y revisteros de arquitectura, o en las sacristías, o en los partidos con barretina, o entre quienes controlan el cotarro cultural local, para atreverse a actuar en una obra de Gaudí. O hay que ser arquitecto, funcionario de una administración que tenga en propiedad algún edificio proyectado por él. Y ese es mi caso. Confieso que además soy admirador del maestro. No por su santidad, de la que dudo, ni por su patriotismo, que me aburre, ni por su tirón económico, que no me atañe. Le admiro y respeto porque a pesar de que en Cataluña se le venda a propios y extraños como un loco meaperas estrambótico monolingüe, lo cierto es que fue un genio de la arquitectura, un maestro de la construcción, un profesional extraordinario. El caso es que he tenido la ocasión de intervenir en tres obras de Antoni Gaudí. El Palacio Güell, una actuación aún viva, que empecé en 1982 y que si todo va bien y como se ha previsto acabaré en el 2011, la iglesia del Sagrado Corazón de la colonia Güell, en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló, y una desconocida obra del maestro, la Sala Mercè, un pequeño y admirable cinematógrafo que hubo que restaurarla virtualmente, claro está, más de medio siglo después de ser destruida. Hace mucho tiempo, y por diversas razones que no vienen al caso, yo ya no hablo de estas obras. Hoy lo haré de las dos primeras, cumpliendo así la petición que me hizo Susana Mora. Antes de hablar de esa obra o de esas obras, permítanme, no obstante, que haga algunas consideraciones sobre hasta qué punto es conocida la obra de Antoni Gaudí y, de manera especial, sobre cómo es presentada hoy en los tratados más al uso y de qué manera la sociedad, al menos la catalana, tiene asumidos ese conocimiento y esa interpretación de su figura y su obra. No hay ningún otro arquitecto ni artista español, por lo menos entre los catalanes, sobre el que se hayan realizado más publicaciones y trabajos de divulgación que sobre Antoni Gaudí. Y sin embargo, a los 83 años de su muerte,
creo que podemos seguir lamentando su infortunio historiográfico. Porque ¿cuántas de esas publicaciones, de esos estudios, sirven realmente para conocer y comprender su arquitectura? Es decir, la única razón de ser de su reconocimiento universal. La mayor parte de esta bibliografía es debida a exégetas, a críticos, de esos que, como dijo Roberto Pane, escriben sin actitud crítica hacia un Gaudí santo e intocable, o a sabiondos hermeneutas, de gran cultura teórica y nula experiencia arquitectónica, o a quienes pretenden utilizar el prestigio social de Gaudí en favor de sus intereses particulares o de grupo. Y la mayor parte de esa bibliografía trata de explicar desde ópticas muy diversas, política, religiosa, social, ideológica, naturista, psicológica, psicopatológica, paranormal, etc., o de interpretar a Gaudí como persona, su vida, poco excepcional, más bien monótona, pero distorsionada según conviene, y su obra, una obra esta sí excepcional, que se presenta también distorsionada, lo que la hace incomprensible ante la gente. Porque, ¿qué es sino decir de Gaudí que su amor por la Virgen María desafía a la muerte y deviene velo de la muerte, o que supera lo impensable de la muerte poniendo en su lugar el amor sagrado, el amor materno? Son frases de un famoso o famosa escritora que habla sobre Gaudí. O esa otra afirmación de que el arquitecto concibió el Palacio Güell como axis mundi, o sea, como eje del mundo, lugar de comunicación sagrada, imagen del orden cósmico, y que por tanto el sótano es el infierno, el salón central la tierra y la azotea el cielo triunfante. Y escribirlo y decirlo sin sonrojarse, a pesar de no haber tratado de comprender ni el proceso ni el resultado constructivo del edificio. O atreverse a afirmar que esa azotea celestial del Palacio Güell está inspirada en el Valle del Amor de la Capadocia, una interpretación menos erudita que la anterior, pero no mucho más culta. Que es, sino, en fin, proponer absurdas interpretaciones de la arquitectura de Gaudí basadas en la imitación de la naturaleza, olvidando que naturaleza y construcción tienen leyes, programas y modos de hacer muy diferentes. O decir que la Sagrada Familia se inspira en paisajes africanos, o que la iglesia de Santa Coloma está inspirada en los palomares de un pueblo oriental, basándose solo en que Coloma, en catalán, es equivalente a paloma en castellano. Son solo ejemplos de esos dislates de los que está poblada la bibliografía culta de Gaudí. La culta, es decir, la publicada por estudiosos que presumen de seriedad, incluso desde centros universitarios. ¿Qué pasaría si tomáramos ejemplos de los libros explícitamente esotéricos, de las revistas piadosas, de los folletos de publicidad religiosa, política, turística o comercial? Estos excesos conceptuales, tan habituales en la literatura gaudiniana, no demuestran sino incomprensión, desconocimiento de la arquitectura de Gaudí, de su complejidad plástica y constructiva. Es la que ha inducido tanto a los biógrafos como a buena parte de los tratadistas y publicistas a interpretarla y explicarla por caminos alejados de la arquitectura, de la construcción. Aunque parezca mentira, la obra de Gaudí es una obra poco o mal analizada y, sobre todo, mal explicada. Le sobra interpretación teórica y le falta conocimiento material. Este déficit, siempre grave, lo es de manera muy especial en el caso de Gaudí, ya que su creatividad tiene como uno de sus factores decisivos el profundo conocimiento de la disciplina, su capacidad de comprender y analizar las técnicas constructivas tradicionales, utilizadas en el momento oportuno, con el suficiente conocimiento para permitirle no copiarlas, sino transformarlas, utilizándolas hasta sus límites estáticos y estéticos. Su capacidad de comprender las reglas abstractas, geométricas y constructivas del espacio arquitectónico y de comprender su potencialidad sugestiva para el espectador. Su capacidad de proponer paradigmas de belleza nuevos, no basados en las formas ya asumidas colectivamente como bellas, que esa es la esencia del clasicismo que él superó, sino en aspectos más primarios de la materia, el color, la textura, la expresión del comportamiento mecánico, y fundamentados más en la emoción perceptiva que en las referencias histórico-culturales.
Por todo ello, para tratar de comprender la arquitectura de Gaudí es esencial profundizar el conocimiento de los conocimientos que él tenía. Y, lamentablemente, ese no es casi nunca el objetivo de la literatura gaudiniana. El problema es ciertamente cómo se profundiza en ese conocimiento. La documentación original de las obras de Gaudí, que debió de ser pobre comparada con la riqueza de los resultados, se perdió en su mayor parte. Y los escasos escritos originales del arquitecto, así como sus opiniones sobre su propia obra, tienen un interés muy relativo y a menudo resultan incomprensibles, ya que muy probablemente fueron transcritas por sus admiradores días o años después, cuando el recuerdo veraz se había desvanecido. En este estado de cosas, sin documentación original, con escasez de análisis objetivos, la única fuente de acercamiento a los conocimientos, las teorías, las intenciones, el porqué de las soluciones constructivas de Gaudí, solo está en sus obras. Y las obras no pueden llegar a conocerse solo desde la observación, por muy reflexiva que sea, menos aún desde la interpretación subjetiva de su relación con factores políticos, sociales, culturales o sobrenaturales. Para conocer de verdad la arquitectura de Gaudí hay que escudriñarla, y no hay momento más oportuno para ello que el de su restauración. Bien, dicho esto, les voy a explicar dos obras de restauración, las dos en las cuales me arriesgo, sigo arriesgándome, como pinito del oro sin red, porque tengo la obligación de hacerlo, porque soy funcionario de la administración propietaria de esas obras y porque, como digo, me encanta Gaudí, pero me arriesgo, y voy a explicarlas anunciando antes, recordando para algunos, anunciando para otros, cuatro cosas, cuatro pinceladas de nuestro método de trabajo. Porque nuestro método de trabajo, que aplicamos a Gaudí como cualquier obra, ya sea un yacimiento romano, ya sea una obra medieval, se basa precisamente en el conocimiento, no en la interpretación, no en la hermenéutica, no en las especulaciones teóricas, sino en el conocimiento real del objeto en el cual hemos de actuar. Voy a explicar muy brevemente, recordar para algunos, cómo para nosotros el monumento es al mismo tiempo documento, arquitectura y significado, y por lo tanto toda nuestra manera de entender la restauración está basada en este principio, en este dato, cómo nuestro objetivo de la restauración es fiel, quiere ser fiel a ese mandato de la Carta de Venecia. Yo voy mirando porque como no tengo pantalla, pero si de pronto se me queda así, me avisan. Esa obligación que tenemos de transmitir los monumentos con toda la riqueza de su autenticidad. Lo que ocurre es que nosotros, una reflexión que ahora nos llevaría todo un día y no es objeto de esta conferencia, nos llega a creer que la autenticidad no es simplemente la transmisión de la materia que presumiblemente es la antigua o la original de un monumento, sino aquella materia, nueva o vieja, antigua o reconstruida, que sea capaz de transmitir realmente la riqueza, la triple riqueza del monumento. He traído 3 o 4 frases que creo que ilustran después mejor nuestra actividad en estas obras de Gaudí, porque, insisto, nuestra reverencia hacia el arquitecto no hace sino más ganas de aplicar con más rigor todavía el método. No hacemos ninguna excepción, sino al contrario, lo aplicamos con más rigor y con más intención. Y son estas 4 o 5 frases que ya las pueden leer ustedes, en las cuales se basa nuestra manera de entender la restauración. Este método, que se basa sobre todo primero en el conocimiento real del objeto arquitectónico, cómo se debe restaurar, de su circunstancia, de su historia, de su relación social, de sus sentimientos que genera entre la población, es decir, el conocimiento total antes de poder proyectar nada, antes de intervenir, y entre ese conocimiento y esa intervención que tiene los dos aspectos de proyecto y de obra, antes de esa intervención, la reflexión necesaria en equipo pluridisciplinar para poder acometer después esos proyectos y esas obras de restauración. Y también incluimos dentro de lo que es la restauración
el posterior mantenimiento del objeto, que no es una fase aparte de la restauración, sino que es la última, la cuarta fase de ese proceso de restauración. En definitiva, nosotros creemos que para poder intervenir en un monumento hemos primero de saber cómo fue y cómo es ese monumento, ya digo, en todos los aspectos no solo documentales, históricos, físicos, mecánicos, sentimentales, significativos, etcétera, etcétera. Naturalmente, ¿qué se le pide? No se restaura nunca un monumento porque sí, o muy pocas veces. Yo diría que nunca, pero vamos a dejar la posibilidad de que haya alguna vez en que sí, en que se restaure un monumento porque íbamos por la calle, lo vimos y dijimos vamos a restaurarlo, como a veces explican algunos restauradores que no sabes ni quién se lo ha encargado, ni por qué lo hacen, ni cuál es el objetivo, ni cuál es el final. Simplemente la restauración en abstracta. La restauración nunca es en abstracto. La sociedad le pide algo a ese monumento y en los monumentos que vamos a ver, por supuesto, ese que se le pide es fundamental. ¿Qué se le pide? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Quién disfruta de ese monumento? ¿Quién va a disfrutarlo? ¿Para qué va a servir? Forma parte del planteamiento previo a decir cómo ha de ser en el futuro. Ese cómo ha de ser que muchas veces va a obligar a transformar el monumento, porque restauración, yo diría que siempre, pero vamos a dejarlo en el casi siempre, restauración es transformación del objeto que hemos recibido. Y no podía faltar tampoco pues una referencia a nuestro fundador, a don Jerónimo Martorell, con esa frase para nosotros modelo y que hemos seguido a lo largo de nuestra profesión, de nuestro ejercicio de la restauración, de que esa necesidad de intervenir cuando es necesario intervenir, que insisto es casi siempre, cuando hay que aportar algo, esa aportación ha de ser lo que nosotros llamamos, lo hemos traducido por una diacronía armónica, una aportación diacrónica de materiales en armonía con los originales, pero siempre como signo de la vida del monumento, no simplemente como reconstrucción de un pasado. En fin, estos principios me van a permitir ya pasar, y ahora creo que me voy a torcer un poco, porque es que si no, si me decís si se oye igual, a ver. ¿Se me oye igual? Bueno. Para explicar estas intervenciones, quizá, Susana, me tendrás que perdonar si me pierdo, porque insisto en que hace muchos años que no hablo de estas obras. Me dedico a ellas. En estos momentos al Palacio Güell prácticamente vivo en él, pero hablo poco y hablan otros por mí a partir de la mentira, de la calumnia, de la desinformación, de la ofensa, del ultraje, en fin, ya se encargan otros de hablar de estas obras y por lo tanto yo hablo poco, y si no fuera por ti no hablaría ni hoy. Pero quizá por tanto me pierda a lo mejor en algún momento, pero he escogido algunas diapositivas, algunas imágenes que fueron diapositivas un día, para explicar varios momentos, en el caso del Palacio Güell, varios momentos de nuestra intervención, y no porque hayamos cambiado de manera de restaurar en los años 80 o en el siglo XXI, sino porque en este caso concreto hay circunstancias que avalan esos cambios. El Palacio ha estado ocupado. Bueno, recuerdo 4 datos. El Palacio fue la casa de Eusebio Güell, que le encargó Gaudí en 1885, se acabó en 1890, se inauguró antes en 1888 porque fue cuando la exposición de Barcelona y vinieron los reyes y las infantas, en fin, estuvieron la reina y las infantas, no sé quién más estuvo aquí en el Palacio medio a acabar, y se inauguró, pero luego se acabó en el año 1890, luego llegó la electricidad, hubo nuevos cambios, se transformó, pero en fin, es un edificio de finales del siglo XIX, de la penúltima década del siglo XIX, y a mi juicio el edificio más importante de Gaudí de su primera etapa, donde se condensa todo lo que será después su arquitectura, porque todo su pensamiento, toda su imaginación, todo está en ese palacio. Aunque a veces se identifique más a Gaudí con el Parque Güell, con la Casa Milà, con otros edificios, pero realmente todo Gaudí está ahí. Este palacio fue
de la familia Güell hasta antes de la guerra, ya lo pusieron cuando se murió el padre, se lo repartieron los hijos, que eran 10, le tocó a uno, luego lo tocó a la otra, que era la más pequeña, lo puso al alquiler, la población protestó, ¿cómo se iba a poner en alquiler un edificio como este? En fin, estas cosas que ocurren. Y durante la guerra civil, pues hubo una comisaría de policía republicana, por supuesto, estábamos en la zona republicana, luego una comisaría de los otros, cuando vinieron los otros. Bueno, total, que el año 45 lo compró mediante un vitalicio a la señora Güell, la Diputación, y con esa vista, con ese ojo que tenemos los catalanes, la señora se murió a los 3 meses, con lo cual el vitalicio fue redondo. Yo creo que la Diputación le hizo un examen médico antes de firmarlo y dijo, esta es... Bueno, pobre señora, vamos a respetarla, pero es que es divertido que firmes un vitalicio y se te muera la señora. Bien, desde el año 45 es nuestro, es de la Diputación, el 54 se instaló el Instituto del Teatro, hemos sufrido, porque, ahora no quiero ofender a nadie, nadie de los que estáis aquí, ni a vuestros padres, ni a vuestros hermanos, pero en el mundo del patrimonio hay 2 depredadores terribles. Los primeros son los médicos. Son la peor especie depredadora de patrimonio son los médicos, con una subespecialidad que son los dentistas, pero sobre todo los médicos. Y después la gente del mundo de la farándula. Y yo he tenido que soportar en este edificio convivir con la gente de la farándula, que es lo peor, porque se aprovechan de Gaudí, se aprovechan de lo que sea, se aprovechan de su madre, como todos sabéis, pero no respetan nada que no sea lo que sea de ellos. Pero en fin, tristísimo. Pero por tanto, hay una parte que os explicaré, que era cuando estábamos de la farándula y yo podía hacer algo, que quizá luego ha sido lo más brillante, lo más conocido, y cuando se han ido los de la farándula he conseguido hacer obras que eran imprescindibles, pero que antes no podía hacer. Es decir, cuando realmente el edificio ha sido totalmente nuestro. Bueno, perdonad los que seáis hijos, padres, hermanos o primos, médicos y hablo de los militares, porque no es verdad que los militares sean los peores depredadores. Porque como mínimo siempre hay alguien que está en la cúpula, y puedes hablar con el de la cúpula, y si el de la cúpula decide algo, todos tienen que obedecer. En el mundo de los médicos, la farándula no es así. Cada uno manda en el espacio, en su camerino y en su lugar. Bien, vamos al palacio. Esta es, como sabéis, o como os imagináis, la fachada principal de la calle. Es una calle muy estrecha, que luego hablaremos de ella muy brevemente, la calle que fue el Conde de Asalto. La fachada... En fin, maravillosa. Esta fotografía es antigua, cuando la primera restauración de la fachada, yo ya he hecho 2, o he participado en 2, ahora la tenemos mucho mejor, porque ahora, después de los estudios científicos, no traigo ninguna fotografía porque aún no hemos podido hacerla completa, después de los estudios rigurosos científicos ya del tratamiento de la piedra, hemos descubierto que gran parte de esta piedra, cosa que aquí no se ve, fue polimentada, y por tanto hemos recuperado el tratamiento original, y hay 2 tipos de piedra. Es la misma piedra, pero una está desbastada y la otra está polimentada. Pero bueno, tengo la foto que tengo. Esta es la fachada posterior, la que da al patio de Manzana, la que da al sur, con el umbráculo. Y simplemente la traía esta para decir, son apuntes de estos casi 30 años de restauración, cómo podemos discutir teorías, podemos discutir muchas cosas, pero realmente la restauración, al final, si al final de mis días alguien me dijera, después de haber dado 1000 conferencias, haber hablado miles de conversaciones, diga una palabra, ¿qué es la restauración? Yo diría, la restauración es reconstrucción. Todo lo demás es filosofía, y podemos hablar horas y divertirnos, pero al final la restauración es reconstrucción. Y aquí... Porque yo, esta maravillosa tribuna que hizo Güell con Gaudí, que con maderas traídas de sus fincas, pasa que Güell tenía fincas pues en Cataluña, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, o sea que las podía traer de varios lugares, pues la hemos hecho como mínimo 2 veces. Y el umbráculo que veis arriba lo hemos hecho... Yo creo que me he perdido una imagen, pero bueno, es igual. Y el umbráculo que se veía arriba lo hemos hecho ya 3. Y viene lo que os decía en aquella imagen de lo que es la autenticidad. Alguien me negará algún día que eso es auténtico. No será auténtico si no está hecho con la madera original, con el hierro original, con la creatividad original, con
¿qué más da? La madera, evidentemente, la madera de Gaudí no es eterna en el exterior y, por tanto, la hemos tenido que cambiar de vez en cuando. Otro de los temas de esta época en que yo era difícil entrar a fondo en el Palacio Güell fue el tema del color. El Palacio Güell ha sido siempre, en Barcelona tiene fama de oscuro y gris. Y traigo expresamente la fotografía en blanco y negro porque realmente es la imagen que se tenía en Barcelona. Con los de la farándula ya era negro, ya no taparon ventanas porque la luz de las ventanas les molestaba para la visión de un teatrito que tenían en una vitrina, lo que sea, yo qué sé. Ponían vitrinas delante de las ventanas, tapaban agujeros porque no sé qué, en fin, cambiaban suelos, en fin, todo lo que hace el mundo de la farándula, que está acostumbrado a cosas portátiles, móviles, pongan esto, pongan el otro, tápeme esto, tápeme lo otro. Y el palacio al final ha sido realmente un edificio gris, hasta que, esto es uno de los temas, de los muchos temas, pues decidimos que Gaudí no debía ser tan gris. Y lo que pusimos fue un estudio cromático. Es decir, esto es conocer Gaudí, hacer toda una interpretación, una hermenéutica del infierno, del cielo y de no sé qué puñetas, a partir de 4 fotos, de 4 visiones celestiales, por muy importante que sea el arquitecto que escriba estas tonterías, pues si tú no has hecho un estudio científico para saber cómo eran las paredes, no te atrevas a opinar de si Gaudí era gris o no era gris. Y solamente del estudio científico se pudo sacar la carta de colores, haciendo cientos de catas en todos los paramentos, viendo realmente cómo pintaba Gaudí, haciendo unos planos, cada planta sabiendo de qué color había pintado, intentando interpretar, pero poco, no más allá de lo estrictamente necesario, no para hacer, porque las masturbaciones mentales en estos temas no acostumbran a ser positivas. Entonces, simplemente locubrar en lo que es estrictamente necesario para comprender más a Gaudí los tonos, por qué iban, con qué relaciones de los tonos pictóricos de las paredes tenían que ver con los techos, quizá con los usos, pero siempre desde un punto de vista pragmático, para conocer realmente la realidad de Gaudí. Y a partir de esos conocimientos es cuando el edificio recuperó el color original. Y a mí me ocurre aquí como con el románico. Hay gente que me dice, ay, me gustaba más antes. Bueno, pues si yo lo he restaurado como era y a usted le gustaba más antes, es que a usted no le gusta el románico. Y está en su perfecto derecho de no gustar el románico. Y si a usted no le gusta Gaudí como era Gaudí, pues dígale que no le gusta Gaudí. No me diga que yo soy el restaurador. Dígale, Gaudí no me gusta, porque este color no me gusta. Pues allá Gaudí y usted. Ustedes sabrán qué relación sentimental tienen a través del color. Pero este es el color de Gaudí y, por lo tanto, hay que reconstruirlo tal como realmente él lo pintó. Y esto es una fase de finales del siglo pasado, nuestro, quiero decir, del siglo XX, en el que ahora estamos haciendo, hemos ido mucho más allá, porque ahora hemos podido conocer, por ejemplo, que todos esos detalles dorados que veis no es purpurina ni es pintura, todo eso es pan de oro. Cada vez que doy estas noticias a la Diputación se pone a temblar, por supuesto. Porque entonces me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Pues ya sabéis qué hay que hacer. Yo soy reconstructor. Pues es pan de oro, es pan de oro. Y si es de tantos milímetros, es de tantos milímetros. No hay vuelta de hoja. La restauración o se hace bien, y esto dejadme que recuerde a mi madre una vez más, además era madrileña, buen sitio para recordarla. Mi madre me decía, cuando se tiene dinero se compra jamón bueno. Y si no hay dinero, se compra mortadela. Pero nunca jamón malo. Entonces, este es el criterio de mi restauración. Y lo he vendido siempre a los políticos. Si usted no tiene dinero, pues haremos mortadela. Pero no me diga yo que le pinte de purpurina una cosa que ha sido pan de oro. Ese es el criterio básico de la restauración, para mí. El tema, yo no sé si veis muy bien las imágenes, ¿se ven bien desde la sala? ¿Sí? En la planta que nosotros allí llamamos golfas, o sea, el desván, golfa es una palabra que viene del árabe, y en Murcia aún se dice algorfa. Es que un día cuando vino la reina en Sofía y se le dábamos a las golfas, estaba temblando, porque se creía que íbamos a un burdel que teníamos en la última planta. No, las golfas es el desván, es la buhardilla, es la última planta, es la planta de abajo, lo que en Murcia llaman algorfa, todavía recordando la palabra árabe. También salió el color.
El servicio no tenía las paredes blancas, aburridas o tristes. Había tenido un techo precioso de estuco al fuego y de un color, ese color que estáis viendo, pues así debía ser. Bien, el otro tema, también histórico ya, porque hace ya años que lo hicimos, fue el del terrado, que voy a explicar rápidamente. La azotea maravillosa, donde, bueno, Gaudí rodeó esa, como le decía el historiador, el arquitecto la azotea triunfante encima del cielo y del eje del mundo, no sé qué tonterías. Bueno, esto es pues una linterna que tiene una cúpula debajo donde tiene que entrar luz y una chimenea donde tiene que salir aire o humo, punto. No es más. Y luego pues tiene unas azoteas planas, que no son planas para que el agua se va, porque Gaudí no lo hace así porque le gusta, es que el agua tiene que irse, tiene que recogerse, y luego tiene otros lugares donde las chicas de servicio pues colgaban las sábanas, o sea, de lo más normal. Lo que pasa es que Gaudí, pues, y Güell se lo permitía, pues hacía las cosas, pues, jamón del mejor, no sé, pues para eso tenía a Güell. Y esas chimeneas son esas chimeneas decoradas, esa linterna maravillosa, pues, está toda revestida de un material muy específico, lo comentaremos ahora brevemente después. El único problema que tenía, y ahora se me acabará el tiempo y no entraré, sino hay allí una especie de claraboyas extrañas, no sé si las llegáis a ver alrededor, que era el triunfo. Aquí hubo una discusión que se está vuelta a plantear sobre la mesa, que es la discusión entre el organero, no organista, el organero y el arquitecto. Güell contrató antes al organero, el señor Amezúa, un famoso organero vasco, antes que a Gaudí. Y Gaudí tuvo que hacer el edificio sabiendo que iba un órgano y adaptándose. Y además es una obra magistral, porque todo está previsto para que no solamente el órgano cupiera, un órgano bastante especial que no podía poder explicar, y además por la acústica, una maravilla. Lo que pasa es que el organero acabó triunfando incluso en la azotea triunfante y sacó los tubos donde no tenía que sacarlos y yo cuando restauré finales del siglo pasado no había organero y dije pues ahora es el momento y todo eso lo eliminé y ahora cuando ha vuelto el organero, porque lo vamos en el año 2011, os invito a que vengáis a Barcelona porque la intención es recuperar el palacio con órgano y con música de órgano y música celestial. Pero el otro día estuve con el organero, estuvimos hablando, y fijaros hasta dónde llegan, porque los organeros también habrá que ponerlos en la lista de los médicos y los demás. Porque yo le preguntaba, ¿y este tubo, por qué tuvo que reventar Gaudí su azotea para que saliera este tubo? Y no, este es para, no sé, alguien habrá que sepa de esto, el sol menor, el sol mayor, el pi, no sé qué me explicaba. Pero esto resulta que esta nota se puede conseguir con un tubo de 14 metros o con un tubo de 7 tapado. Digo, coño, ¿y por qué no lo tapaban? Es que nos gustan más destapados. Pues le dije yo al organero, pues esta vez va a ganar el arquitecto. Si quiere usted la nota esa, pues la pone tapado. Y con 7 metros le basta. Claro, yo ahora el que tengo no es vasco. El Gaudí tuvo que pelear con un vasco y así le salió el asunto. Bien, pero conseguimos limpiar. Y el tema aquí fundamental fue los de los revestimientos de las chimeneas. Algunas chimeneas habían perdido el revestimiento, otras no habían llegado a tenerlo. Y como tengo que ir rápido, porque si no nos dará tiempo a todo, pues uno de los conceptos uno de los razonamientos básicos en este caso fue, una chimenea de Gaudí sin restaurar ha perdido su autenticidad. Es igual. Y ahora no voy a poder recuperar la materia que él colocó, no. Ni el color, no, porque no tengo fotos en color, solo tengo fotos en blanco y negro. Pero una chimenea de Gaudí que ha nacido para ser revestida, si está desnuda, no es auténtica. Y en mi concepto de restauración y mi obediencia a la Carta de Venecia es transmitir los monumentos con toda la riqueza de su autenticidad. En este caso, las soluciones fueron diversas. Hicimos una prueba, los arquitectos de la obra, Pablo Caro y yo, y en esas dos chimeneas, la parte inferior, que estaba sin revestir, bueno, por la parte de atrás estaba revestida, o sea que en algún momento pudo estar revestida, porque hay una parte que sí estaba revestida, la que da a la medianería, pero hicimos unas propuestas, incluso las dibujé personalmente, hicimos unas propuestas
hoy en día mucha gente dice que son de Gaudí y las fotografían emocionados. Ahora no, porque está cerrado el palacio, pero en realidad fueron unas propuestas que servían para ver si nuestro concepto de restauración hasta dónde podía llegar. Respecto de las chimeneas de la fachada, que posiblemente fueron sabemos de qué materiales eran, vidrio, cerámica, etcétera, esta era cerámica, y posiblemente tonos claros, porque Gaudí quiso, yo creo que, bueno, interpretan, que Gaudí jamás escribió nada, o sea que todo esto son interpretaciones, de que debían ser claras porque la fachada era piedra blanca, pues no sé, pues yo interpreto pues que no, que esto lo que hicimos fue coger a 4 o 5 artistas, iba a decir otra vez contemporáneos, que siempre me equivoco en esto, que no fueran contemporáneos no los podía coger ya, claro, tenían que ser vivos, por supuesto, 4 o 5 artistas para que ellos, con el material que tenía Gaudí previsto, y tuvo previsto, en este caso cerámica, y con la forma idéntica a la que Gaudí hizo, no se aceptaba ninguna modificación, pues devolvieran esa autenticidad del revestimiento a partir de la creatividad que no puedo resucitar porque Gaudí se murió. Por tanto, todo es original, en el sentido de revestimiento, el material, la forma, etcétera, pero la creatividad, lógicamente, la ha de aportar alguien que esté vivo y que la pueda aportar, y en este caso fue Gardi Artigas, el hijo del ceramista Llorenç Artigas, que hizo la chimenea número 1. Vamos a ir un poquitín rápidos. La número 2, número 3, no, 2, es de Roberto Llimós. Este es de un vidrio que se hizo especialmente para la chimenea. La número 4 se encargó un escultor que, después del revestimiento de vidrio, le colocó esta cuerda, en recuerdo de que los teatreros, precisamente, la farándula, utilizaban esto para hacer verbenas y siempre nos encontrábamos cuerdas entre las chimeneas, una manera como otra, sugestiva, por supuesto, de utilizar un edificio de Gaudí. Pero en recuerdo de aquello, el escultor le puso esta cuerda que es de piedra, está labrada en piedra. Y este pues, fue otro autor, Carbó Bertolt de Cadaqués, que acabó estas. Hoy en día las únicas chimeneas que se venden en la tienda de abajo, pero cada día se venden 200, son estas. Y mira que por detrás hemos puesto, he obligado a poner de quién era el revestimiento para que nadie se crea que estamos hablando de lo otro. Para dejar el tema de las chimeneas resuelto, esta otra primera chimenea que veis aquí, que esta es original toda ella, este material es el mismo material que utilizó Gaudí en la linterna, en esa linterna tan bonita que corona la cúpula interior. Y es material de piedra arenisca extraída de los hornos de cal que ya están amortizados. O sea, la piedra arenisca que reviste interiormente un horno, cuando lleva años utilizada, se vitrifica de manera natural y rompiéndolas en trozos aparecen esos revestimientos maravillosos. Los libros de Gaudí hablan de cerámica, de no sé qué. O sea, nadie había tocado a ver qué era. Y a partir de ahí, la mitad de los libros explican cosas que no son, porque la bibliografía de Gaudiana, como digo, aparte de hablar de la Virgen Santísima y la madre que parió a no sé quién, a mes dicen que los materiales son los que no son, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad de ese material. Esa otra de trozos de loza, de trozos de vasos y de platos, que es posterior, es de 1895, pero también de Gaudí, que es la última que hizo, pues tenía problemas de conservación, le habían caído muchos trozos. La parte central que veis ahí era nueva, era un revestimiento de 1970 y estaba en malas condiciones. Y aquí lo que se hizo fue, otra vez la historia del jamón. Si hay que reconstruir, pues hay que reconstruir con piezas originales. Y si todas las, como descubrimos, eran de Pigman de Sevilla, pues tuvimos la suerte de que el aparejador de la obra, que en paz descanse, pues su tía tenía una vajilla de Pigman que no utilizaba y se la pedimos, nos la dio, la rompimos y la volvimos a poner. Es decir, que todos los trozos que faltaban, ¿y por qué ha de ser de Pigman si no se ve? Porque si no es de Pigman, no es de Pigman. Y por tanto tiene que ser de la Cartuja, porque esa es la autenticidad, que sea de la Cartuja aunque no se vea. Porque como decía el mismo Gaudí, él trabaja para Dios. Nosotros no trabajamos para Dios, pero trabajamos para nosotros. Y las cosas no pueden ser, si se ven, mejor que si no se ven. Las cosas son como han de ser, se vean o no se vean. Bien, en el caso de esta chimenea, el recuerdo de la fecha, no sé si lo llegaréis a ver, la fecha de en qué año se hizo,
esto en vez de ponerle un numerito o poneros unas R's como hacía Menéndez Pidal, como hacía estas cosas, aquí hemos puesto, no sé si lo llegáis a ver, a Kobe y el logo de los Juegos Olímpicos, con lo cual es fácil de interpretar que esta chimenea es de 1992. Bien, las otras de Gaudí, siguiendo las otras que se conservaban en mal estado, pero se conservaban los elementos, se buscaron en anticuarios, con la gran ventaja de que como no eran modernistas, son premodernistas y más baratas. En Cataluña somos así. Lo modernista es mucho más caro que lo más antiguo. Bueno, pues mejor. Entonces decían, si se lleva una modernista le regalo 5 de antes. Pues venga. Y nosotros la modernista la hemos guardado y la que utilizábamos eran las otras, porque claro, naturalmente todo lo de Gaudí era anterior al modernismo. En fin, con ese rigor, con esa compra se hicieron las sustituciones. Y en el caso de las chimeneas de servicio, de la zona de servicio, que eran de ladrillo visto, pues es donde llevamos al máximo el extremo de lo que restaurar es reconstruir. Porque ¿qué íbamos a hacer con esas chimeneas en mal estado, en pésimo estado de transformación, que incluso ya en épocas modernas habían sufrido algunas restauraciones, unas reconstrucciones erróneas, porque no se habían seguido los criterios correctos, y lo que hicimos naturalmente fue reconstruirlas, con ladrillo del mismo tamaño, el mismo tipo de cocción, pero reconstruimos las chimeneas con el criterio, con el convencimiento de que si se hace bien y se hace con rigor histórico, siguen siendo auténticas. Bueno, este es el conjunto ya de todo esto. Yo ahora quería acabar el tema del palacio para entrar cronológicamente. Lo que voy a explicar ahora es de ayer, y no es un cambio de actitud, sino que ahora yo por fin he conseguido ser, vamos a decirlo así, el amo del palacio, tenerlo todo para la restauración, y esa planta subterránea que estaba ya restaurada, como veis, acabada, visitable, etcétera, ahora vuelve a estar visitable provisionalmente, pero cuando pusimos ya disponer de todo el palacio, dijimos, no hemos actuado todavía como se merece esto. ¿Qué ocurre? Esta planta subterránea le ocurre lo siguiente. El Palacio Güell está en esta calle, Conde de Asalto, ahora llamada Nou de la Rambla, una calle estrecha, una boca calle de la Rambla, pero había que hacer los estudios históricos, que estaban hechos ya, pero había que aplicarlos, quiero decir. Este son el convento de los Carmelitas, Calzados, y fijaros allí las dobles líneas que indican por dónde se abrió la calle. Bueno, esta calle, y en los solares de aquí abajo, es donde está el palacio. Estamos encima de un convento, estamos encima de unas construcciones, ahora no recuerdo si es 17 o 18, no recuerdo, o anteriores. ¿Qué pasó con Gaudí? ¿Qué hizo para construir encima? No lo sabíamos. Habíamos inaugurado el palacio, se han escrito 5.000 libros sobre Gaudí, pero nadie, demonios, sabe qué hizo Gaudí en el palacio, teniendo en cuenta que estaba encima de un edificio de las partes, no de las partes nobles, vamos a llamar así, sino huertos, zona de enterramientos de hermanos, o sea, no una parte de las partes menos nobles del convento, pero en una parte de construcción antigua. Y ahí es cuando dicen, vamos a hacerlo bien. Hacerlo bien quiere decir, vamos a levantarlo todo otra vez si es necesario. Es igual, vuelve a ser, señores políticos, me es igual, ya está restaurado, está acabado, hay visitantes, sí, pero no estamos todavía tranquilos. No entendemos exactamente qué hizo Gaudí, qué hay debajo. Se levantó todo, se excavó científicamente todo, se aprovechó para que los técnicos pudiéramos entender qué ocurría, se ha dibujado. Y se ha visto, entre otras cosas, que ese palacio, ese subterráneo tan bonito, tan bello, y interpretaciones tan sui generis que hay quien discute y escriben, ¿no? Ir a una biblioteca y leer cosas sobre Gaudí, quedaréis alucinados, es mejor que cualquier obra de cine o de televisión, es una cosa increíble, ¿eh? Y os pueden decir que son zigurats invertidos, que son, pues no sé, la madre del amor persa, lo que sea. Pero yo, desde el punto de vista arquitectónico, aún no sabía qué era. Gracias a estos estudios hemos sabido una vez más que Gaudí era un genio. Porque ese subterráneo no es más que una gran plataforma rígida que permite que por debajo hagan los carmelitas lo que quieran y por encima haga Güell, y sobre todo la mujer de Güell, que es la que mandaba y cambiaba tabiques y cambiaba paredes, y lo que quisiera.
Y eso es una losa visitable, porque es tan alta que es visitable, maravillosa, rígidamente maravillosa, que por debajo le pasan torrentes, tiene tumbas, han salido carmelitas, calzados y descalzos, han salido lo que sea, es igual. Y por encima la señora Güell cambiaba, le decía, no paso con el Miriñaque, quíteme esta columna, póngamela, haga lo otro, es igual. Ahí está el maravilloso, ese que se ha interpretado siempre desde un punto de vista morfológico, esotérico, esas idioteces que se han dicho, resulta que era una obra constructiva de primera magnitud. Y eso aún no lo ha dicho nadie. Y es la primera vez que lo digo. Y algún día se publicará, si Dios quiere, antes de 2 años. Bueno, y después había que demonios saber qué pasaba en el palacio. Hasta que yo no sepa todos los rincones del palacio cómo son, independientemente de que sean el Espíritu Santo, la Madre de Dios de Guadalupe, quien está debajo de ese azulejo, según quien lo escribe, tengo que saber qué ocurre. Descubrimos además toda la estructura metálica que hicieron nuestros antecesores en el año 70, 1970, y no dejaron ni un papel escrito, Y hemos tenido que levantarlo todo, estudiarlo todo de arriba abajo, hacer el estudio de todos los techos. Pensar que en el Palacio Güell hay 144 tipos de techos distintos. Los 144 tipos corresponden a sistemas constructivos distintos y sistemas formales distintos. Gaudí era un monstruo. Entonces, hemos tenido que estudiar 144 tipos de techos y darle peso a cada uno de esos techos, algunos de los cuales pesan del orden de 600 kilos por metro cuadrado. Con lo cual, cuando dicen la sobrecarga de uso, ya, haga usted lo que quiera en la carga de uso, baile lo que le dé la gana, a mí que me importa la carga de uso. ¿Qué hicieron en el año 70? Se asustaron. Bueno, esto pesa mucho. Y en vez de hacer el razonamiento y decir, lleva un siglo y no le ha pasado nada, pues puede seguir viviendo 2 siglos más. Lo vaciaron. Y en algunos le hicieron esa estructura que habéis visto de hierro, cerraron, lo dejaron una estructura que va por encima de los forjados de madera, se ha podrido la madera porque no dejaron ventilación, estuvimos valorando si valía la pena arrancar esa estructura, al final hemos decidido que no, se ha vuelto a corregir, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos momentos es cuando yo tengo sensación de que realmente estamos restaurando el Palacio Güell. Cuando hemos comprendido toda la riqueza y imaginación constructiva, cuando hemos sabido de que, por mucho que el servicio, que eran 11 habitaciones de 2 camas, por lo tanto podían haber 22 personas de servicio, aunque bailaran por la noche lo que quisieran, los señores Güell ni se enteraban porque el aislamiento del forjado era perfecto, y estamos hablando de 1885. Hasta que no hemos sabido todo eso, no sabemos exactamente de qué palacio estamos hablando. Y luego a continuación, bueno, pues si es, no sé, pues si es el esotérico, no, ya hablaremos. Y lo último, estas fotografías son de ayer, bueno, esta no, esta hace un siglo de esta fotografía, pero en el cordón umbilical, porque Gaudí, Güell hizo esta casa en un sitio rarísimo, en ese barrio bueno, rarísimo, pobre gente del Raval, pero en ese barrio, que no es precisamente un sitio para palacios nobles, pero lo hizo porque su mamá había vivido con su mamá en la otra parte de la Rambla, en fin, y además hizo un cordón umbilical para unir los 2 palacios, ¿no? Y en este cordón umbilical, pues esos vidrios redondos, este jamón del bueno que os acostumbraba a gastar Gaudí, esta es para que sepáis dónde estamos, pero hay un tema exterior, muy rápido lo voy a explicar. Los revestimientos exteriores. La parte de arriba, Gaudí la revistió con esas piedrecitas que es hiedra arenisca vitrificada, y es precioso, incluso una parte lateral. Pero la parte inferior le puso pues, cantos de río, como le llamáis los códulos aquí, los cantos de río se le llaman, ¿no? Cogido con mortero de Portland, porque todo este palacio está hecho en Portland, no hay cemento, no hay mortero de cal, porque Güell ya estaba preparando la primera fábrica de cemento Portland de Cataluña, que la hizo en la Pobla de Lillet luego en 1906. Y aquí Gaudí le dijo, haga usted, y tenemos, pues, no sé cuántos, 70 tipos distintos de cementos, que porque investigaba cemento precisamente para después hacer la fábrica. Y esto lo hizo así. ¿Por qué? No sé por qué. Me es igual. El restaurador tampoco se puede plantear siempre el por qué. Yo transmito con toda la riqueza de su autenticidad. ¿Y qué ocurría aquí? Pues que ocurría aquí que en el año 70, como no estaba bien conservado,
No sé si llegáis a verlo, es muy distinto. En los años 70 lo que hicieron fue ponerle Portland y chum, chum, y ir tirando unas piedrecitas. Y entonces nosotros mirábamos las fotos y decíamos, no, esto no es, esto es mortadela, esto es otra historia, esto no es lo que era. Entonces, en la cala, con hacer la cala, primero teníamos que saber cómo demonios aguantaba Gaudí ese tranvía que le llamamos nosotros, porque debajo es una propiedad distinta. Conseguimos ver la gran viga, no sé si saldrá ahora, pero debajo, en la parte inferior, encontramos el testimonio exacto de cómo había sido ese revestimiento. Esas piedras más grandes en la parte inferior, que es lo que hace de zócalo, esas piedras más pequeñitas en la parte superior, etc. Y a partir de ahí lo tenéis. ¿Qué hay que hacer? Pues quitar todo lo del 70 y volverlo a hacer. Y esa foto es de ayer. Y están dos señores poniendo piedrecitas como lo hizo Gaudí, con el cemento que utilizó Gaudí y los tamaños que hizo Gaudí. Cuando acabemos esto, que es volverse loco, este señor de vez en cuando juega un poco al fútbol por allí para distraerse, porque está volviendo loco, pero cuando se acabe, esto será Gaudí. Lo otro no era Gaudí, lo otro era una interpretación barata de lo que podía haber sido Gaudí. Bueno, claro, yo ayer cuando hacía estas fotos decía, pues imagínate, ahora para hablar otra vez de Capadocia y de Laxis Mundi. Bueno, pues cualquier cosa. Bueno, ya para acabar, la otra obra que quería enseñaros... Ay, gracias. Si no, no me acuerdo. Es que se me olvida por completo. Bueno. La otra obra es la de la colonia Güell. El señor Güell, al cual había hecho su palacio, su casa, palacio lo hemos dicho después, él le llamaba casa naturalmente, pues le hizo varias obras y una es quizá la más conocida, y avanzo que para mí la mejor obra de Gaudí, la obra realmente importante de Gaudí, que es, que pudo ser, si hubiera acabado, pero sigue siendo, aunque esté inacabada, la iglesia del Sagrado Corazón, que es como se llama en realidad, de la colonia Güell, del municipio de Santa Coloma de Cervelló. Bien, yo tengo todo esto publicado, y me lo he vuelto a leer estos días para recordar algunas cosas. Voy a intentar explicaros dentro del tiempo posible las ideas básicas de la restauración, pero sobre todo a partir del conocimiento previo. Si sobre el Palacio Güell se han dicho tonterías, imaginaros las que se han dicho sobre la colonia Güell. Pero, bueno, unas idioteces que es que a uno se le ponen los pelos de punta de leerlo. Sobre todo la interpretación de cómo Gaudí hizo construir todas aquellas cosas. Unas interpretaciones. Bueno, yo os voy a decir una cosa, porque si no se me olvidará después. Porque dentro, no sé si recordáis, en alguna fotografía veréis, que son unas columnas basálticas en el centro de la iglesia, no sé si recordáis alguna imagen, luego sale, que aguantan la estructura interior, son 4 columnas basálticas traídas por Gaudí, hechas traer desde la Garrocha, desde la comarca de Olot, tal como salen de la montaña, lógicamente, y se ponen con su expresividad formal. Yo he llegado a oír a un guía decir a los niños que aquello está hecho con encofrado, virtiéndose en el interior basalto líquido. Que entonces dices, oiga usted, animal, ¿sabe usted a qué temperatura debe estar el basalto líquido? Bueno, pues como esta, todas las que queráis. Y lo grave es que no es que los digan los guías, es que están escritas. Y por sabios, y por sabios intérpretes. Bien, yo aquí, lo que hicimos, puede ser discutible naturalmente los resultados, pero por lo menos quisiera explicar el por qué los hemos hecho. En primer lugar, hay un estudio profundísimo, que no se había hecho nunca, porque nadie se había entretenido, y yo estoy un poco loco, porque haber dedicado una parte de mi vida a esto es de un poco, a veces pienso si será de gilipollas, porque, que es a saber exactamente qué hacía Gaudí todos los días de su vida a partir de la información que tenemos. En el periodo que me toca a mí, que es desde 1908, que empieza la obra de la colonia Güell, hasta que se va en el 1914. Y yo os puedo decir que por primera vez en la historia, tanto como se ha escrito, yo tengo los datos, con un porcentaje de error máximo de un 10%, de qué estaba haciendo cada uno de esos días de esos 6 años, a partir de la información que tenemos exhaustiva en la colonia y en otros lugares. Entonces, yo a partir de ahí, yo sé qué relación tenía Gaudí con esa obra. Sé lo que significó para él. Sé lo que realmente significa la Sagrada Familia, que no es nada de lo que os explican ahora, que es falso. Pero bueno, ya hablaremos si quiere alguien del tema de la Sagrada Familia.
Entonces, a partir de ese conocimiento de la relación de Gaudí con la obra, el tema personal, a partir del conocimiento de los materiales, de los sistemas constructivos, de lo que estaba haciendo, que solo se puede conocer en un proceso de restauración. Todo lo demás no es cierto. Te puedes aproximar. Proceso de restauración que en muchos casos, incluido estos, comporta excavación arqueológica, evidentemente. No estoy hablando de restauración simplemente arquitectónica, estoy hablando de restauración con todo su método, que incluye el conocimiento de aquello con metodología arqueológica, que en Gaudí es fundamental también, porque ha habido transformaciones y si no llegas realmente con el rigor científico de un arqueólogo a determinar las entregas, los estratos, la situación de los estratos, es imposible saber qué realmente ha ocurrido ahí. Y por lo tanto nosotros hemos podido desmitificar algunas cosas y explicar otras. Brevemente, esta iglesia maravillosa, que en las plantas que yo os enseño son interpretaciones modernas, interpretaciones, bueno, modernas quiero decir posteriores a la obra. Esta creo que es de Puig Boada. En fin, eran, como veréis en los planos, dos iglesias superpuestas, o dos naves superpuestas, y no hay dibujos, hay unas interpretaciones posteriores, algunas, aquí lo tenéis, la sección interpretado por el señor Puig Boada, que es uno de los que continuó la Sagrada Familia después, y a partir de algunas descripciones, algunas conversaciones con Gaudí, más o menos, es que daros cuenta de lo que tenemos. Tenemos esto, todo lo demás son fantasías. Quien diga que tiene los planos de Gaudí, ni aquí ni la Sagrada Familia, todo es mentira. O sea, quien diga, es que Gaudí nos dejó, no, Gaudí no nos dejó nada. Nos dejó lo que nos dejó, obra física, realizada, se puede analizar. Todo lo demás son suposiciones, interpretaciones. A mí me dijo que había un balcón y dibuja un balcón, pero a mí me lo dijo, y a mí me dijo que había un triforio, y a veces, ¿sabes?, le dijo triforio, que estaba tosiendo, y el otro entendió triforio, porque yo no me fío un pelo de las transcripciones que se hacen de Gaudí. Incluso ya sabios más modernos, recientes, famosos arquitectos, ingenieros y arqueólogos, historiadores modernos de Centro Europa, han llegado a publicar que esto era yo, para que entendáis que puede ser cierto, hasta han pintado aquí una gente bailando la sardana. O sea, igual que dibujan que los españoles van vestidos de torero para la castellana, pues en Cataluña todos vamos bailando sardanas por las calles, ¿no? Entonces, esto es para que veamos que sí, que esto está muy riguroso. Esto es un dibujito hecho por un loco alemán que dice que él sabe cómo Gaudí quería que a la colonia Güell. Bueno, pues muy bien, usted se lo cree, pues allá usted. ¿Qué hay de cierto? Lo que hay de cierto son unos dibujos que el señor Tori, aquel japonés que lo estudió, que tiene muchos errores porque no por falta de bondad en su método, sino porque no conocía datos que hemos conocido después, pero tiene una serie de interpretaciones correctas, datación imprecisa de algunos dibujos, pero en general se ha explicado la historia de la siguiente manera. Gaudí era, como sabéis, pues un señor que de pronto hace una maqueta. Habéis oído hablar de esta maqueta estereostática de Gaudí. Entonces, es un señor que un día pone en un taller, pone una madera, empieza a colgar saquitos y les pone unos pesos, unos saquitos y unas formas, y a ver si entonces le da la vuelta a la foto y ya tiene el proyecto. Dices, ¿y los saquitos cómo los ha puesto? ¿Cómo sabe cuánto pesaba cada saquito? ¿Y la planta dónde ha colgado los saquitos, quién se la ha dado? Eso no lo explica nadie. Entonces, el proyecto sale de la maqueta. Mentira. Para hacer una maqueta hay que hacer un proyecto. Pero esto que es de cajón, ¿no? Y dicho en una escuela de arquitectura. Pues no se explica así. Se dice, no, para hacer una maqueta. Y de pronto dijo, una foto, le doy la vuelta y tengo el proyecto. ¡Qué bien! Pues no, señores, esto no es Gaudí. Esto se lo inventan ustedes, pero esto no es Gaudí. Gaudí hizo un proyecto. Otra cosa es que no lo tengamos, que se haya perdido. ¿Que no lo acabó hasta los últimos extremos? Claro que no. Él mismo decía que las líneas funiculares, que es un procedimiento genial, las líneas funiculares las delimita la estática. Y la arquitectura es la estética. Por tanto, había que encarnar esta maqueta en algo que fuera arquitectura. Pero antes, para hacer la maqueta, había que tener un proyecto y tenerlo muy claro.
No solamente esto, si es que nosotros como estuvimos estudiando, y en esto los arqueólogos fueron fundamentales en el servicio, estuvimos por primera vez, alguien estudió dónde estaba el taller de Gaudí. Se excavó el taller de Gaudí, bueno, pues los arqueólogos dicen, han encontrado un así, pero bueno, yo ya me he contagiado de ellos, cuando encuentren trozos así dicen encontrado, pero han encontrado un trocito así, pero realmente a través de aquello supimos la planta cómo era. Y entonces piensas en un razonamiento que es como elemental. ¿Y este señor cómo hizo esa planta? ¿Por qué la colocó en el terreno y le dio una altura según estaba hecho el proyecto? Estaba hecho el proyecto. Sabía la altura y hizo un taller donde cupiera una maqueta a escala 1:10. Sabía cuál era la planta, naturalmente. Sabía cuál era la planta de la iglesia y la replanteó. Y donde no molestaba el taller, hizo el taller. Es bastante lógico, ¿no? O sea que ese taller y esa maqueta se empezó a construir en el 1908, que es cuando se pone la primera piedra de la iglesia. No es anterior. Es una maqueta que sirve para trabajar, para decir, tenemos esto, vamos a levantar, ¿qué inclinación le doy a esto? Espérate, como quiero hacer una bóveda, que la tengo prevista aquí, que va de aquí a aquí, le pongo los pesos presumibles de la bóveda porque sé de qué material es, si no, ¿cómo le voy a poner peso a la maqueta? Y a partir de aquí empiezo a decir qué inclinación va a tener un pilar, etcétera, etcétera. Es decir, que la encarnación del edificio, tanto estructural o global como la materialización de después de los elementos, de cada uno de los elementos que lo constituyen, se hace a partir de la maqueta. Todo esto gracias, como digo, no solamente al estudio histórico que se hizo de todas las facturas. Sabemos cuándo trabajaban carpinteros. Si trabajan carpinteros en una obra donde aún están en cimientos, es que están haciendo algo que es un taller y una maqueta, por ejemplo. Sabemos cuándo compraba hilo, y el hilo que era, el hilo para la maqueta, etc. Es decir, que es un estudio rigurosísimo de todo lo que allí estaba ocurriendo. La obra. Tenemos muy pocas fotos, algunas, pero yo tengo unos datos que me parecen sugestivos y que además me encanta decirlos en una escuela de arquitectura. Porque la primera piedra se puso en 1908. Hasta 1912 trabajó poco Gaudí y poco la obra. Y se hizo el taller, hasta el año 10. La maqueta famosa que se ha publicado siempre se hizo entre el 8 y el 10. Güell la publicó enseguida, porque para eso somos, en fin, los catalanes en eso se utilizó enseguida como publicidad de la colonia la maqueta. Y Gaudí empezó a trabajar en serio el año 10. Y este señor, entre el año 10 al 14, donde se fue 600 veces de visita de obra. Hizo 600 visitas de obra que tenemos documentadas. Pues lo mismo que Calatrava en Valencia. Casi lo mismo. De algunos días, algunos meses fue 21 días y algunas semanas 6 días. Entonces, eso es una dedicación total y absoluta con una obra. ¿Por qué fue posible? Porque había acabado el Parque Güell, había acabado la Casa Milà y la Sagrada Familia le importaba un rábano. Y lo siento porque le duele al señor Bonet que lo diga. Pero realmente la obra cumbre de Gaudí, la cual él iba a dedicar su vida, si no lo hubieran echado, era la iglesia de la Colonia Güell. Porque en la Sagrada Familia era un asalariado de un loco que se llamaba Bocabella, que hacía todo aquello con una visión, y el otro era un asalariado que le hacía lo que podía. Lo hacía bien, hizo una fachada muy bonita, pero donde realmente hubo alguien por fin que le dijo, señor Gaudí, usted quería hacer un templo, que era la ilusión de su vida hacer un templo. Sí, tenga el terreno, el dinero, el tiempo, la imaginación y lo que quiera. Ese fue Güell. Y allí él, donde hubiera querido acabar toda su idea de lo que era un templo a su manera de entender la arquitectura. Bien, el caso es que el sábado 4 de octubre de 1914, Gaudí va por última vez a la Colonia Güell. El papá ya está un poco chocheando, los niños Güell pues tienen otra visión del tema y le dicen que, bueno, le obligan a abrir la cripta, lo que la gente ha llamado después cripta, porque no pueden estar más tiempo haciendo aquella obra y le obligan a hacer los bancos, le obligan a una serie de cuestiones y él se va. Entonces, vemos algunas fotos que estoy sufriendo ya por la hora, pero alguna de estas volveremos después para ver algunas cosas del interior.
Son pocas las que se conservan, pero son maravillosas, como realmente se iba construyendo todo. Imaginaos siempre a Gaudí aquí, en medio de todo esto, dirigiendo directamente a los albañiles, porque todo lo que se hizo aquí no se había hecho nunca en la historia de la arquitectura, como mínimo en Cataluña. Nunca se había hecho. Por lo tanto, era una dedicación total. Bien, el caso es que la Iglesia él se va al 14, continúan trabajando, se trabaja, el año 15 se inaugura, el año 15 se ha hecho la planta baja, lo que se llama hoy en día cripta, se ha hecho ese campanario provisional, es posible que lo hiciera el propio Gaudí o que lo empezara, se han puesto arriba las piedras de la entrada de la puerta de la planta superior, es posible que eso se hiciera entre el 14 y el 15, es decir, después de marchar Gaudí. La escalera de acceso a la planta alta evidentemente no se hace, solamente se conserva en esa fotografía la escalera de los albañiles, la escalera central, pero no se llega a hacer. Y este es el estado en que está en el 1915 cuando se inaugura, cuando se bendice la parte inferior y viene el obispo, etcétera, etcétera. Pero Gaudí ya ni viene a esa ceremonia. La parte del porche, del maravilloso pórtico, pues queda, como digo, la parte inferior queda acabada y decorada. Bueno, es que construcción y decoración es lo mismo, ¿no? Pero queda acabada por su interior, la parte superior queda sin escaleras, sin acabado, y queda a la intemperie, además, queda desprotegida de alguna manera. Y en el solar vecino quedan, ahí tenéis los restos del taller precisamente, y en el solar vecino quedan muchas piedras trabajadas ya para algún día haber hecho la planta superior. Es decir, que del proyecto, de la idea, más que proyecto, que Gaudí tiene dibujados en aquellos dibujos que parece que son previos a la maqueta, de lo que Gaudí había soñado o imaginado, solamente se construye la parte que tenéis aquí. Entre el año 15 y 17 ocurren más cosas. Los Güell continúan invirtiendo, se hace, veis aquella cubierta de arriba, como se ha quedado lo de arriba sin acabar, llueve, entra agua, hacen una cubierta, aquella cubierta que veis sigue sin haber escalera, pero se hacen las cubiertas, se tapan aquellos agujeros, los vanos de entrada, lo que pudiera ser entrada a la nave superior, todo eso se hace y se acaban muchas cosas del interior, todo esto ya sin Gaudí. Y en estos años, del 14 al 17, Güell se gasta la quinta parte del presupuesto que se había gastado. O sea que son obras importantes, no son simplemente limpiar, sino la quinta parte de la inversión total de los Güell se hacen sin Gaudí. Tanto hay mucha transformación posterior a Gaudí. Aquí tenéis al maestro de la escuela, en aquella época. Después de la guerra, vamos a ir muy rápidos, viene aquí, aterriza un arquitecto muy celebrado hoy en día, que se llama Josep María Jujol, y hace unos altares bastante, bueno, en fin, ponen Sagrado Corazón, los angelitos cursis, unas cosas muy cursis de la época, otras cosas son más bonitas, pero algunas son muy cursis, pero la historia de aquellos años 60 son muy turbias, muy turbias. En los años 60, pues hay desde que el cura quiere venderse piedras, estas de basalto fundido, que dice el otro, pues que se las quiere vender, que le dan 1 millón de no sé qué, que el otro no sé, un tema escabroso, extraño, amigos de Gaudí, que son casi el amigo de Gaudí, porque son 3, creo, pero pues, 3 amigos de Gaudí, se producen cosas muy extrañas, y es en esta época extraña cuando se hacen esas escaleras. ¿Todo esto por qué se hace? Pues se hace, y eso lo tenemos documentadísimo, pero no os voy a aburrir ahora, tengo los datos, pero no os voy a aburrir, porque el cura párroco dice que con la acción pastoral extra, hay que hacer bodas. Y este señor, es que casi me resisto a no deciros 4 cosas. Mira, el año 69, el año 62, en esta parroquia, Sagrado Corazón, se producen 25 bodas. ¿Vale? El año 69, que es el de las obras, se celebran 720. Y después suben, y el año 72 se realizan 1.290 bodas. En un año. Claro, cuando dice esto, dice, oiga, amigos de Gaudí, ¿ustedes de quiénes son amigos? Porque 1.290 bodas, aún, bueno, deja cualquier cosa, no le obligo, pero deje cualquier cosa, es un dineral. Entonces, ha habido una explotación, para mí, increíble e indecente de la obra de Gaudí
con fines, yo diría que sacrílegos, aunque se trate de un sacramento, porque toda esa escalera es donde se hacen las fotos, os podéis imaginar, ¿no? Esa escalera debe ser idea de un fotógrafo. Los novios de abajo, todos los arriba, los niños por delante. Aquí se han hecho 1.290 fotos anuales. Todo esto, y luego dicen que era por amor a Gaudí. Bueno, en fin, vamos a dejarlo así. Es decir, que en los años, entre el año 16 y el 70, pues se han hecho todas esas ampliaciones que no eran Gaudí, eran modernas. Y así llegamos a los años nuestros. Yo me dedico a este tema en el año 85. Veis esa maravillosa escalera que no va a ningún sitio, esa escalera de fotógrafo, que no va a ningún sitio. Y además, con el peligro de que los que suben se caigan y se maten. A partir de ese momento, yo les digo señor, ya hablaremos de la escalera, pero lo que no puede es quedar así. Porque hasta ahora, si se cae alguien y se mata, el fotógrafo no lo van a buscar. Pero como hay un arquitecto restaurador, si se cae alguien y se mata, lo van a buscar el juez. Tanto, ese tema ya es mío. Yo tengo que responder de ese tema. Aquella cubierta que veis allí de Uralita, que tiene un valor histórico. La primera cubierta de Uralita que se hizo en Cataluña, es cierto. Pero está hecha polvo y además ya fuera de normativa, prohibida, en fin, todas estas cosas. Entraba agua por todas partes, había que actuar. Y realmente allí fuimos, por un tema de goteras, empezamos allí, y el estado de conservación del edificio era lamentable. Lamentable. Pero no exagero, es que son las fotos de la época. Imaginaros lo que era lo de arriba. La puerta aquella que habían puesto, que parece que no la puso Gaudí, sino inmediatamente después, ese tejadillo a la toledana, no sé qué es este tejadillo extraño que lo parte, sitio, en fin, esas escaleras que van contra un muro, que no se entiende nada, pero eso lo dejaron así. Y ese es el edificio que yo me encuentro. Entonces yo aquí partimos de tres cosas. Resumo, 20 años de intervención, claro, pero resumo. Podemos hacer tres cosas. Volvemos al año 14 y acabamos la obra de Gaudí. No sería el primero. Hay quien lo está haciendo en la calle Marina, Provenza, Mallorca y lo están haciendo en la calle Cerdeña de Barcelona. ¿Alguien se está atreviendo a decir voy a hacer Gaudí sin Gaudí? Yo podría decir, déjenme. Alguien lo quiere hacer. Ese alemán loco que ha hecho ese dibujo es porque lo quiere hacer. Lo quiere hacer en Alemania, además. En Austria lo quiere hacer, con dinero alemán. Bueno, la otra era congelar como nos llegó. Es decir, esto. Ahora no se celebran 1.294 bodas, pero son 600. Y eso es una parroquia. Entonces, digo, bueno, y aquí cuando llueve se mojan. Y cuando hace frío se pelan. Y cuando... todo, sí, ¿y esta gente? Bueno, pues se joden. Bueno, habrá que dar una solución a este problema. Sí. Para los gaudinistas no. Para los gaudinistas, la gente que utiliza los edificios de Gaudí son depredadores molestos, excepto cuando había bodas, claro. Entonces, dices, bueno, ¿otra qué es? Otra es acoger el método nuestro de trabajo y decir, vamos a hacer una intervención según un proceso crítico de intervención, siguiendo la intervención que nosotros entendemos que es la intervención, que es el conocimiento, que es la reflexión, que es la intervención, que es el mantenimiento. Y eso es lo que nos lleva a hacer todo un proceso que pasa por respetar al máximo lo original de Gaudí, que respetar al máximo quiere decir conservarlo, es decir, que continúe existiendo, que lo restauremos, que le devolvamos su autenticidad material y que lo pongamos en valor. Y por otra parte, si hay que añadir cosas, como decía nuestro maestro Jerónimo Martorell, si hay que añadir cosas, no para acabar la obra de Gaudí, la obra de Gaudí se ha acabado, la dejamos restaurada, intacta, pero es que no es una ruina en medio de un paisaje, es una parroquia. Hay celebraciones, hay sacramentos, hay reuniones, hay cosas, la gente tiene que llegar, no tiene que llenarse los tobillos de fango cuando llueve, tiene que tener calor cuando hace frío, tiene que tener condiciones mínimas de habitabilidad que nos obliga incluso la ley. Tiene que haber barandillas para que no se maten la gente. Entonces, todo eso, ¿cómo hay que hacerlo? No lo vamos a hacer pseudo-gaudiniano. Vamos a hacerlo con una diacronía armónica, es decir, con unos materiales diacrónicos a los originales, pero armónicos con ellos. Y además vamos a revalorizar el conjunto.
porque tal como lo estáis viendo, venían autobuses de belgas y de franceses y decían, oiga, ¿por qué nos traen esta mierda a ver esto? Si es que esto no se puede ver. Dentro, hombre, no, dentro está mejor. Sí, pero bueno. Pero la gente decía, oiga, vámonos a otro sitio, que esto no puede ser. Bien, total, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues esto, eliminar todo lo que era amarillo, todo lo que era amarillo, y que no nos mienta nadie, porque nadie conoce la obra mejor que nosotros, y construir encima una azotea, ahora pasaré diapositivas, para que no entre agua, que además se puede utilizar, y darle al entorno una movilidad, una accesibilidad, unas condiciones que se puede utilizar como parroquia. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Como iré rápido, porque si no os van a echar, os diré el tema de la escalera. Esa escalera que hizo el señor Basegoda en el año 70 para el cura que quería casar 1.290 bodas, los que estaban en contra de lo que hemos hecho nosotros, en una reunión como hoy en la Casa Mallé, dijeron que yo me había cargado la escalera de Gaudí. ¿Sabéis qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir. Que se levantó Basegoda, que ya no podía más, y dijo, ¡era mía! Claro, si es que al final es que tenía que pasar. El hombre estuvo aguantando 2 años, escuchando que decían que era de Gaudí, y al final no pudo más, y dijo, es que es mía. O sea, le habíamos quitado lo único que había hecho en la obra, que era aquella escalera. Y la quitamos, entre otras cosas, porque estaba hundiendo el pórtico. Estaba acumulando agua, porque los escalones estaban al revés. Estaba llenando de agua todo el relleno entre la escalera y estaba todas las sales, en fin, estaba deshaciendo el pórtico. Pero bueno, vamos a ir rápidos. El estudio, lo de siempre, pues primero conocimiento, primero hay que investigar, primero hay que saber, primero todo esto, claro, es que levantar aquella azotea y de pronto aparecen esas 2 columnas que no se había visto nunca nadie. Para la desesperación del pobre señor austríaco que quiere hacer que tiene su maqueta y su dibujo hecho sin estas columnas y de pronto las ve allí y se cabrea conmigo. Pues, haber venido a verlo antes, yo qué sé, haber hecho excavación arqueológica tú. Gaudí puso esas columnas ahí estaba previsto continuar la iglesia, no donde tú las colocas a partir de tus sardanas y de tus dibujos. Claro, sin conocimiento previo es imposible proyectar. Paralelamente hicimos, no sé si lo hicimos antes o después que los de Vitoria, pero lo de Abierto por Obras ya lo hicimos nosotros también. El nombre no, el nombre se lo inventaron ellos, pero el que la gente viniera, eso lo hemos hecho siempre. A base de enseñar a la gente por qué hacemos las cosas, por qué no hacemos las cosas, incluso escuchando las historias de la gente, que son muy interesantes, porque son gente que han vivido ese lugar, que han vivido ese espacio, que en algunos de estos espacios, esa cubierta de Uralita que desmontamos, y creo que fue este día, donde una pareja ya mayores que yo ahora incluso, se cogieron de la manita y mirando me dijeron, aquí fue. Ya no tuve necesidad de preguntar qué fue allá, pero realmente era un espacio para ellos sagrado. Pero estuvieron de acuerdo en que lo desmontáramos. Además, invitamos a los mejores sabios que nos podían opinar sobre el tema, o sea que es un tema que ha estado discutido desde Marconi hasta, bueno, ya veis y a mi hermano, y hay mucha gente discutiendo, se comentó, se han llegado a cambiar soluciones a base de esta reunión que se hizo de restauradores y de historiadores de otros sitios. Bueno, y claro, y esa cubierta que sí, que era, se habló con la Casa Uralita dijo, pues tenemos que conservar los elementos que... Sí, pues venga, tenga usted, póngase una mascarilla, porque si no aquí no entra, y llévese lo que quiere de recuerdo, pero esto tenemos que quitarla, eso no... Es original del 17, pero eso hay que eliminarlo de alguna manera, y se empieza el proceso de desmontaje, y ahora no tengo tiempo de explicarlo, pero esta nueva estructura, que está calculada por el equipo de José Luis González y de la UPC de Barcelona, que está encima justo de los pilares que proyectó Gaudí, luego de los estudios pertinentes para el cálculo de pesos, etcétera, transmisión, es decir, que no aporta ningún tipo de tensión distinta a la que estaba previsto ya de ponerle el edificio encima. Por lo tanto, no va sobre los muros, nunca carga sobre los muros, siempre sobre los pilares, y se convierte en una terraza que además recupera la posición exacta de los pilares que hubiera tenido si la iglesia se hubiera levantado encima. Con los máximos, con barandillas, evidentemente, para que la gente,
barandillas que no son del todo legales, imagino, pero que son muy romanas y que por lo tanto pues a mí me apetecía ponerlas, pero que, bueno, pues la gente va con cuidado, tampoco tiene por qué matarse, aunque no sean... Se coronaron los muros a un nivel, para protegerlos, se coronaron los muros a un nivel, ahora veréis algunas... En fin, y se estudió todo el entorno, las conexiones que se habían perdido. Esta escalera que se hizo con basalto, precisamente, por fidelidad al material que Gaudí había utilizado en el interior, se hizo con piedra basáltica, y siguiendo además las teorías, en fin, los paraboloides hiperbólicos de Gaudí. Mientras que, naturalmente, como veréis después, todo lo que es la obra original de Gaudí se restauró como las Meninas de Velázquez, vamos, se restauró y no se añadió ni se le quitó un ladrillo. O sea, está todo lo que dejó Gaudí está ahí y restaurado. Cuando completábamos los muros, ya veis que el muro de Gaudí queda tal como había quedado, interrumpido, y el otro ya se añade lo nuevo, ¿no? Esa es la rampa de bajada. ¿Qué hicimos con la rampa? Pues la rampa, evidentemente, había que proteger el pórtico, porque ese pórtico, que no hemos tenido tiempo de explicar, entrar en detalle, es para mí la mejor obra de Gaudí. No solamente esta iglesia es lo mejor, sino que este pórtico es una maravilla, pero una maravilla que estaba destruyéndose por culpa de una escalera mal hecha, mal colocada en un año 70. Se desmontó, se excavó, se estudió, se analizó y se le puso encima simplemente, bueno, este es el pórtico por debajo, que es una maravilla, que sigue, o sea, habéis visto que queda exactamente como era, como lo dejó Gaudí, exactamente como lo dejó Gaudí, vuelve a estar ahora, pero restaurado. Y la sustitución de esto fue por estas láminas de zinc, que aquí se ven. Esta foto es irrepetible, esta foto es desde una grúa, esto no lo ve nunca nadie. O sea que esta foto dices, ¿es que solo se ve? Sí, claro, solo se ve. Y si te acercas más todavía, verás todavía solamente lo del medio. Pero es que esta foto es irrepetible, no es la vista del espectador. Esta es una vista para que nos entendamos y para explicar un proceso, no para que el espectador lo vea. En realidad son como unas láminas que van cubriendo para que no entre el agua, para escupir el agua. Después cometimos, por lo visto, un error gravísimo, que es colocar esa piedra, porque esa piedra tiene obsesionados a los detractores de esta obra. Es una piedra, un monolito, que pesa una burrada. ¿Por qué era? Era la única manera de hacer que la gente no accediera a esa cubierta. Es decir, que acabar con las fotografías. Porque seguían todavía... Hombre, si subimos por aquí, subimos por allá. Las ideas que hubo, a mí se me ha dicho de todo. Poner un laguito, que es aquellos que los condones flotan tan bonitos. Después, poner... Esas son palabras de la Generalitat de Cataluña, Comisión de Patrimonio. ¿Por qué no pones unos geranios? Bien. Es una propuesta. Yo la paso a las demás comisiones de patrimonio. Pues no quiero ni geranios ni condones. Quiero una piedra que no la va a mover nadie, ni la va a subir nadie. Y esa piedra está ahí. Y arriba... gran pecado. 2 pecados cometí. Uno, poner Iglesia de la Colonia Güell 1908-2002, que dice que la iglesia de Gaudí, dejémosla tranquila. Se ha restaurado. Y la parroquia, el edificio parroquial, se ha acabado en 2002. Ya está. Ya hemos acabado el edificio parroquial. Ahora ya puede servir, si me hubieran dejado poner calefacción y otras cosas, porque ahora siguen con el frío, siguen muertos de no sé qué. Y en la piedra, que no sé si se ve aquí, estoy dándole muchas veces vueltas a qué frase poner. Entonces, ¿qué quiere? A ver, decíamos, una frase de Gaudí. Una frase de Gaudí que nos diga, bueno, ya vale, ¿no? Entonces, si poníamos ya vale, había que poner ya va bé, ya vale, yo en 4 o 5 idiomas, japonés. ¿Cuál es la única palabra que en latín, en catalán, en castellano, en inglés, en chino, e incluso en árabe, se utiliza? Es amén. Y además es la última palabra que dijo Gaudí. Gaudí, cuando murió en el hospital, aquí el 10 de junio de 1926, su última palabra fue amén.
y se puso ahí. No sé si es tan grave. Además, os aseguro que es reversible, siguiendo los principios de la restauración. O sea, esa piedra, tal como se puso, se puede quitar. No hace falta ponerse nerviosos. Todo es reversible. Porque a Gaudí no le ha pasado absolutamente nada. Otro de los grandes problemas que ven los gaudinistas estos es el pavimento. Dicen, Gaudí hizo un pavimento. Han dicho, bueno, es que os podía leer las cosas que se han dicho de esto. Yo no sé por qué me has dicho venir a explicarlo, porque hacía 5 años que no hablaba de esto. Se han dicho de salvajadas, pero arquitectos importantes, que Gaudí, los pilares emergen como emergen los pinos. ¿Qué coño me estás diciendo de los pinos? A Gaudí lo que pasa es que le echaron y no pudo poner el pavimento. ¿Qué me estás explicando ahora? ¿Pero tú crees que un arquitecto de su categoría va a dejar que los feligreses se llenen de mierda, de fango, antes de llegar a la iglesia? Y que nos enmierden toda la iglesia con fango. Pasa que el pobre no tuvo tiempo de acabar, le echaron. Pero claro que hubiera tenido tiempo, hubiera puesto un pavimento. ¿Que a ti no te gusta el pavimento de piedra que he puesto yo? Pues no sé, ¿qué querías ponerlo? Geranios, quizás, no sé. Pues es un pavimento bien bonito, donde los niños se sientan y donde la gente, donde hay vida y hay, pues nada, pues un pavimento. No sé a qué viene tanto. Y encima, pues claro, pues se ilumina, claro, porque es la joya. Entonces, las joyas hay que lucirlas. No puede ser que las joyas estén llenas de mierda o con pintadas en las paredes, porque no sabéis, la partida más importante que yo tenía los lunes, es que tengo que decirlo porque es cierto, era limpiar de condones y de jeringuillas la colonia. Cuando vienen estos dicen, es que usted, pero usted cómo se atreve a hablarme a mí, usted que era el alcalde de este pueblo, y cada lunes los albañiles estaban media mañana limpiando de condones y jeringuillas todo esto. Pero ¿cómo se atreven a hablar de todo esto? Hagamos un edificio que sea digno, que se pueda ver, que incluso de noche la gente, aunque no pueda entrar, para no tirar condones, porque decían, es que sabes cómo se flipa aquí debajo con Gaudí. Sí, bueno, sí. Flipa lo que quieras y luego te haces el resto en tu casa, pero no me lo hagas aquí. Bueno, fue terrorífico aquella época. Susana, me está subiendo la adrenalina por tu culpa. Pero en fin. Y, también muy rápido, ¿qué se hizo con la obra de Gaudí? Pues restaurarla. Lo único que se ha hecho fue restaurarla con jamón. O sea, cuando el vidrio era vidrio, si el vidrio de Gaudí era un vidrio alemán del siglo no sé qué, pues era un vidrio alemán del siglo no sé qué, y punto. Y se busca otro, ya donde sea, y se limpia, y se coloca, y se busca el original, y se van colocando, y se van acabando, y se va haciendo todo lo que hay que hacer, que eso es restaurar, es reconstruir todo lo que se ha perdido, eso es restaurar. Bueno, y en el interior, y con esto acabo, no voy a hablaros ya del concilio y todo esto, pero sí que voy a hablaros de los interiores de Gaudí. Gaudí nunca dejó un interior sin revestir, nunca. El único interior sin revestir es, lo que os he explicado, que habéis visto, el subterráneo del Palacio Güell. Después, nunca jamás intentó dejar un pavimento, un revestimiento, porque él decía que la piel, naturalmente, era las superficies de acabado. Que lo otro, los ladrillos, pues son los huesos, los músculos, pero que la piel es totalmente necesaria. ¿Por qué hay algunos edificios de Gaudí que la obra está vista? Porque le echaron. En la casa Milá, que la señora Milá ya no podía más, y le echó. En la colonia Güell. Pero allá donde Gaudí le dejaron acabar, siempre revistió los materiales, siempre. ¿Y aquí por qué no estaba? Porque le echaron. Pero naturalmente aquí, otra cosa es que nos encante como quedó. Otra cosa es la maravilla plástica que es como quedó. Yo estoy hablando ahora de lo que... estoy explicando más que un tema de restauración, un tema de estudio histórico. Pero en realidad aquí, lo vais a ver es que ahora no sé si lo voy a ver. Es que no veo demasiado bien las imágenes. Pero esta maravilla, eso es dentro de la colonia, en los lugares que acabó, siempre lo revistió, siempre. Y incluso en el techo, veis allí, hizo las pruebas para acabar. O sea, todo estaba previsto para que hubiera acabado. Ningún arco de ladrillo hubiera quedado visto. Había estas trenzas, o veis ese trenzado. Tenemos pruebas en diferentes lugares en que se hizo ya para acabar. Pero no solamente esto, es que estos muros, esta porquería de muros,
no tenían que quedar así, ni muchísimo menos. Porque hicimos un estudio, ¿veis aquellas maderas, aquellas reglas que están puestas? Todos los muros son paraboloides hiperbólicos que están trazados con líneas rectas que están esperando el revestimiento. Es decir, todas las superficies regladas que iba a hacer Gaudí con los revestimientos no las pudo hacer, porque le echaron. Y entonces los albañiles en el año 14 al 17 solamente subieron hasta la altura antrópica, hasta donde la gente podía, y subieron pues 1,50 m, 1,60 m, lo que habéis visto. Lo demás se quedó sin hacer. Pero eso no quiere decir que fuera el natural, que fuera descubierto. Tenía que haberse cubierto. Y hicimos los estudios. Nos plantamos allí, hicimos los levantamientos, dibujamos las líneas como tenían que ser. Y realmente eran superficies regladas, maravillosas además, y estaba todo previsto para que fuera así. Y esto tenía que haber sido así. Si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no lo sé. No me han dado tiempo a decirlo. Pero rigurosamente, esto es restaurar Gaudí con toda la riqueza de su autenticidad. Ahora, cuando entramos en la Colonia Güell y vemos aquellas paredes repugnantes, aquello es lo que quedó de una obra inacabada porque le echaron al señor Gaudí. Si hay que dejarlo así o no, historiadores y arquitectos especialistas ya diréis en un congreso que hay que hacer, pero realmente desde el punto de vista científico y de historia, esto es lo que había que hacer. En el caso de la Capilla del Santísimo nos atrevimos a dar un pesito más ahí del Santísimo, del Santo Cristo. Como era un espacio pequeñito, vamos a hacer los estudios, realmente lo comprobamos, era así ciertamente, y aquí llegamos incluso a hacerlo. Es decir, a completar, porque el techo ya estaba así, ya estaba acabado, pero a completar esos acabados, para que esas líneas, esta era la arquitectura de Gaudí interior, que no se hizo. Incluso aquí ya veis con... Bueno, y esto es precisamente las ventanas, además, ese interior que es oscuro, otra vez oscuro. Gaudí no quería... Oscuridad que ha hecho que algunos poetas incluso hablen de la oscuridad de Gaudí. Sí, Gaudí lo que quería era la luz. Para eso la creó Dios, la luz. Para ponerla. Es oscuro porque estaba sin acabar, pero gracias a la luz, cuando es realmente... La luz es lo que él quería Gaudí. Ni que fuera cripta, porque eso no ha sido nunca jamás una cripta, ha sido la nave inferior de una iglesia de 2 naves, no una cripta. Ni hay muertos, ni hay nada por el estilo. Ahora le llaman cripta porque les gusta llamarla cripta, pero esto es un edificio lleno de luz, lleno de color, lleno de revestimientos. Imaginaos todo esto lleno de revestimientos, pintados o no pintados, no lo sabemos qué hubiera hecho. Y a lo mejor nos hubiera gustado menos de lo que ahora nos gusta, es posible. Pero realmente ese era el sueño de Gaudí. Bueno, dejadme acabar ya con esta imagen de Gaudí enfadado, cabreado diría yo. Bueno, no, simplemente era para deciros que realmente cuando se sabe un edificio, cuando se conoce un edificio y sabe qué hay que hacer con él, es cuando se restaura científicamente, no cuando proyecta un arquitecto, sino cuando un equipo pluridisciplinar empieza por el principio, que es conocerlo todo, desde un punto de vista, cuando es necesario el método arqueológico. El método arqueológico es necesario siempre, tanto en espacios ocultos, siempre en Gaudí, siempre hemos hecho arqueología, no por el gusto de hacer arqueología, sino porque era la única manera de llegar a conocer realmente la realidad de Gaudí. Pero si aplicamos el procedimiento es cuando conocemos. Cuando conocemos es cuando podemos proyectar. Y cuando podemos proyectar es cuando damos respuestas a las cosas, independientemente de que algunos opinen otras cosas. Yo quería acabar simplemente con deciros que la tarea que nos queda ahora es restaurar a Gaudí. Por eso he titulado la conferencia Restaurar a Gaudí. Porque igual que el Barça, digo yo, de Pep Guardiola, se merece un respeto, a pesar de los boixos nois, Gaudí por su obra se merece un respeto, a pesar de los gaudinistas. Amén.